Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy aquí hoy para solucionar el problema de una amiga de Telegram que se llama Monsehuete. Súper simpática, la quiero un montón. Bueno, pues tiene una duda con respecto al trazado de la manga. Y ahora mismo pues lo voy a explicar para ella y para todas aquellas que os pueda surgir en el momento de trazar los patrones. Mirad, en este momento pues estamos viendo lo que es el trazado de una manga tipo. Es una manga que queda totalmente ajustada según la trazamos a lo que es nuestro... con las medidas que nos hemos tomado, ¿vale? De nuestro cuerpo, de nuestro brazo. Mirad, yo esta manga, ¿veis? Os he señalado, mirad, esta línea de aquí pues es lo que se mide o lo que se llama como medida de copa. Esta es la copa y bueno, pues este es el largo de la copa. Y entonces en nuestro sistema, el sistema que nosotros utilizamos, que es el sistema Martí, nos dice que nuestra copa o nuestra medida de copa, esta distancia de aquí a aquí, no puede ser mayor de 13 centímetros, ¿vale? Bueno, pues para que veáis que aquí marca 13 como 12, 12,9 o 12,8 podrá ser que marca. Es una medida que está bien, dentro de lo normal está bien. Yo cuando me hago las mangas para mí, yo siempre le doy de medida de copa 10. Entonces esta chica me dice, me hace la consulta de que su copa, su medida de copa son 17. Fijaos, de 17 hasta 13 pues va una gran diferencia. Pues son 4 o 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, ¿no? Serían 4 centímetros. Sí, son 4, perdón. Lo de la suma hoy no estoy yo, no, estoy un poquillo espesa, son 4 centímetros. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues esa diferencia de 4 centímetros ella me pregunta, ¿qué es lo que hago? ¿Dónde le doy? ¿Cómo lo hago? Bueno, yo en mi caso, pues al ser 4 centímetros yo lo dividiría entre 2 y le daría 2 centímetros a un lado y 2 centímetros al otro. ¿Veis? Se señaliza y entonces lo que haría sería que uniría la manga hasta lo que es el puño, la parte de la muñeca, y bueno, pues en principio si lo que queremos es que sea una manga ajustada, pues así estaría bien. Le bajaría los 2 centímetros de la parte, los 4 centímetros de la parte de aquí, no lo voy a hacer porque va a quedar muy chata, pues bueno, lo que fuese la medida, lo bajaría, ¿vale? Y entonces nuestra manga pues quedaría un poquito más bajita. Ya digo que no voy a bajar los 4 centímetros porque es que aquí además se vería una barbaridad. Pero bueno, pues ella lo que tiene que hacer es bajar esos 4 centímetros que le sobran y darle los 2 centímetros a un lado y los otros 2 centímetros al otro. ¿Qué puede pasar? Pues mirad, chicas, pues puede pasar una cosa, y es que igual os habéis pasado a la hora de darle centímetros, pero yo siempre sabéis que digo, más vale que sobre que no que falte. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si vosotros lo que vais a hacer va a ser montar la manga en recto como hago yo, que primeramente uno lo que son la parte del hombro y luego ya después a partir del hombro pongo la manga por el centro, situando lo que es el centro de la manga, donde coinciden las costuras del hombro, y lo monto primero hacia un lado y luego hacia el otro. Mirad, este es el delantero, esta es la parte de la espalda. Pues ¿qué puede ocurrir? Que a lo mejor os sobre, yo que sé, medio centímetro, 2 centímetros, medio centímetro, 1 centímetro a cada lado. Normalmente a mí no me sobra, pero bueno, si veis que os sobra, no pasa nada, porque luego a la hora de coser, pues oye, lo mismo que le habéis dado, pues le podéis quitar, ¿vale? Le quitáis y no pasa absolutamente nada. La manga os va a quedar perfecta a la hora de montar. Asegurado y más que probado, porque es que yo a mí las mangas me quedan, no voy a decir que perfectas, divinas, bueno, pues a lo mejor no son tan perfectas, pero a mí me gusta cómo me quedan las mangas en este sistema.
Y de esta manera que yo os estoy explicando, pues os van a quedar las mangas totalmente repartidas y bien. Fijaos, inclusive a unas malas que digáis, oye, pues se os puede ocurrir y pasar por la cabeza que decir, pues no le voy a quitar los centímetros de aquí y le voy a dar un poquito de fruncillito a la parte de aquí de la corona, ¿vale? Lo podéis fruncir un poquito o podéis fruncirlo a lo largo, porque es que a lo mejor no va a ser ni perceptible, pero bueno, si le queréis dar un poquito de fruncido aquí a la parte de arriba, es que queda monísima la manga, porque queda un poquito armada de la zona del hombro, queda muy bonita la manga y ya veréis que así con este método y esta manera de hacer las mangas os van a quedar totalmente perfectas. Bueno, Monse Corazón, espero que con esta explicación ya tus dudas se hayan solucionado y que a partir de ahora ya hagas las mangas, intentes montarlas en la blusa, porque fíjate tú, si ya has llegado a las mangas, creo que ya te queda poquísimo por terminar ese curso que estás haciendo conmigo. Te felicito y bueno, pues un besito para todas y todos y chao, hasta el próximo video tutorial.